arcos que están dados, ¿cierto? Y tenemos la forma de la parábola, que es esta, ¿ya? Yo le puse acá una línea justo hasta donde llega, ¿cierto? Ustedes se fijan la forma de la parábola. Si yo les preguntase a ustedes ahora, ¿es una curva ascendente o descendente? Ascendente. 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 ¿Totalmente ascendente? No. No, ¿ya? ¿Qué otra combinación hay? Esta parte de la curva, yo hice un eje acá, ¿cierto? Que está con la línea roja, ¿ya? Si nosotros empezamos a tomar esta parte de la curva, que la voy a poner aquí, y le puse el eje también, ¿ya? Este es el eje Y y este es el eje X, lo puse acá, ¿ya? Para tomar esta parte de la curva, fíjense. Si yo marco esa curva, ¿es ascendente o descendente? Ascendente. Ascendente, ¿cierto? ¿Y esta parte de acá? Ese sí sería descendente. Ese sería descendente, ¿ya? Por lo tanto, la parábola tiene dos ramas, por eso que yo puse acá el eje, ¿cierto? De simetría. Las curvas siempre van a llegar acá a un valor. ¿Cómo le podríamos llamar este valor? Aparte que es el vértice, ¿de qué otra manera llega? ¿Qué punto sería este? Porque de acá empieza a descender. Por el lado izquierdo del eje de simetría va ascendiendo y llega hasta acá y luego empieza a descender. ¿De qué otra forma le podríamos llamar a ese punto? Mínima de la función. ¿Mínimo? Mínima de la función. Ya, Mínimo. mínimo. Ya, pero si yo aquí, fíjense bien, aquí va ascendiendo y llega hasta aquí y luego desciende. ¿Podría ser mínimo? ¿Qué punto? ¿Cómo le podríamos llamar a ese punto? Si aquí yo voy ascendiendo y llego hasta acá. ¿Qué punto lo podríamos llamar acá? ¿Le podríamos llamar mínimo? Y luego Máximo. bajo. Máximo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí va ascendiendo y llega ahí. Ese es mi punto máximo. ¿Qué hago después? Desciende, no sigue subiendo. ¿Ya? Es decir, acuérdense en el video salía ahí una parte que decía, esa es la altura máxima que puede realizar un determinado, no sé, situación, digámoslo así, de la vida cotidiana. Llegamos a un máximo y luego bajamos. Bien, entonces acá los dos puntos principales que tenemos, que es un eje de simetría. ¿A qué se refiere con el eje de simetría? Este punto dijimos que también en este lado se llamaba máximo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la figura cuando nosotros tenemos el eje de simetría? Con estas dos cosas. Acá tenemos dos ramas, llamémosle, si en este lado la izquierda y la derecha. ¿Ya? El eje de simetría significa que este eje, al decir simetría, me divide entonces la parábola en dos ramas que son congruentes, es decir, si yo las pongo de esta manera ahí, las doblo, así, ahí, justo por el eje, esta rama de aquí me va a coincidir exactamente con la otra rama que está en el lado derecho. A eso se llama eje de simetría, ¿ya? Que las dos ramas entonces van a estar a la misma distancia de este eje de simetría, ¿ya? Bien, entonces, la función cuadrática o parabólica, en realidad la figura me forma una parábola. Es una función polinómica de segundo grado, es decir, todas las funciones cuadráticas van a tener esta forma, un ax cuadrado más bx más c, con estos valores a, b y c, que son números reales, ¿ya? Y con a distinto de 0. ¿Por qué me dirá que a debe ser distinto de 0? A ver si alguien me sigue. El valor de a dice que es el coeficiente de x cuadrado. El coeficiente se refiere al numerito que puede ir ahí acompañando a la x cuadrado. El b es coeficiente de x, es decir, el valor numérico de x, y c se le llama término libre, es decir, el número que está sin la incógnita, ¿ya? ¿Alguien me puede decir por qué tiene que ser a distinto de 0? No puedo poner 0x cuadrado, si no se me convierte en una función lineal. Esa era la respuesta en el fondo.
Y acá tenemos entonces una figura. Aquí tenemos, porque ustedes vieron solamente esta parte de la que tenían en la vida real o en la vida cotidiana, nos daban figuras de esta forma. Pero también hay figuras, parábolas que están de esta manera. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a estudiar todas estas funciones cuando la función me da, así que era en el fondo la curva que se veía cuando el niñito estaba haciendo skate, ¿cierto? Hay la forma para que ellos se bajen por este lado y suben y llegan acá, ¿cierto? Es la forma de esta. Y los otros ejemplos que vieron, la mayoría era de esta forma, como por ejemplo en esta parte de acá de la figura, ¿cierto? Que va hacia abajo. Hay una parábola que va a ir, su abertura va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Acá tenemos varias cosas que analizar de la función. Su vértice, los puntos en el cual intersecta al eje X y el punto en el cual intersecta al eje Y. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá tengo un punto mínimo, porque esta rama de la función va decreciendo. Llega a ese punto mínimo y ahí crece. En cambio, cuando la parábola va hacia abajo, ese punto se transforma en máximo, porque aquí va creciendo y llega a ese punto máximo y luego va decreciendo. ¿Ya? ¿Qué tenemos después? Según las funciones, ¿cierto? Tenemos acá los ejemplos de funciones cuadráticas. Siempre van a estar dadas como f de x igual a menos 3x cuadrado más 2x menos 3, o f de x como menos 3x cuadrado, o h de x como 2 paréntesis x menos 3 al cuadrado más 3. La función es 3x cuadrado más 5x menos 10. ¿Alguien me puede decir cuál es el coeficiente a? ¿Cuánto vale el valor numérico? Del número 1. Del número 1. Recuerden, acá dice A es el coeficiente de x Sería cuadrado, B 3. el de x y C el término libre. De acá. Sería 3. Ya. A vale 3, muy bien. El valor de B, 5. 5. Y el Perfecto. otro, el 10, valdría C porque es el que está sin ninguna X. Ya. ¿Qué valor sería acá entonces? ¿Qué número? 10. 10. Ya. Cuando nosotros tenemos, si ustedes se dan cuenta, acá voy a mostrar de nuevo las funciones AX más BX más C, ¿cierto? Están con signos positivos. Por lo tanto, cuando yo tengo esto, acá el valor de C sería negativo 10. ¿Ya? Diferente a Misael, a ver, yo aquí leo a Joana. Joana, ¿me puede responder? ¿Tiene micrófono? Esta es mi función, menos 2x cuadrados más 5x. ¿Cuál sería el valor de A? ¿Ya? 2. 2. ¿Qué ¿Sí? valor es el que tengo acá? Ah, negativo. Negativo 2. Negativo. Negativo, perfecto, es negativo 2. ¿El valor de B? 5. 5, muy bien. ¿El valor de C? 0. 0, muy bien. ¿Por qué 0? Porque no Porque está. no hay nada. Muy bien, perfecto. X cuadrado, ¿cuál sería el coeficiente A? ¿Cuánto El valdría? coeficiente A podría ser 1. 1, Porque perfecto. Porque no aparece, siempre el no, 1 es imaginario. ¿El valor de B? Menos 0. 0. 0, correcto, porque no está el valor de X, ¿cierto? ¿Y el valor de C? Menos Menos 10. 10. Muy bien, perfecto. Menos 2. Menos 2. Menos 2, correcto. Acá es importante que sepan dónde está ubicado el X cuadrado, porque no siempre va a estar ubicado de los primeros, ¿ya? Entonces uno después los cambia
y a veces se confunden y ponen el primer valor. No, siempre el que está con el x cuadrado. Sería entonces negativo 2. El valor de b, 0. 0. 0. 0. Y el valor de c, 1. 1. 1. Positivo. Sí. Muy bien.